Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Otra vez estoy muy emocionada de tenerlos otra semana aquí. La verdad me siento un poquito mal porque no subí episodios en 3 semanas aproximadamente, creo, o un poquito más. Ya no me acuerdo si fueron 3 o 4. Principalmente porque veo muchos cambios en mi vida que incluso aún no proceso. Estoy aquí aprendiendo, estoy creciendo y estoy muy feliz y muy contenta, muy agradecida. Pero al final cambios son cambios, entonces pasaron muchas cosas. Y justo por esas cosas, la verdad tenía muy poco tiempo. Estaba muy cansada, entonces no había podido grabarles un episodio nuevo, no había podido pues tomarme el tiempo, porque la verdad es algo que disfruto mucho, pero pues obviamente también es algo que le tengo que dedicar tiempo para pues contarles algo que les pueda servir y que realmente puedan usar, ¿no? Entonces, perdónenme por el hecho de haberme tomado esas 3 o 4 semanas, y creo que parte de lo que voy a platicar hoy hace una referencia a lo que sucedió de tomarme ese tiempo. Entonces, bueno, el episodio del día de hoy se llama Saber decir no. Y esto realmente hace rato que estaba pensando qué episodio iba a subir esta semana, de qué iba a hablar, cómo lo iba a conversar, como que estaba pensando qué, ¿no? ¿Qué tema? Porque de repente se me ocurren temas muy fáciles, otras veces tengo que investigar un poquito más o es algo de lo que vivo. Y de la nada vino a mi memoria esto de saber decir no. Y creo que sí es algo muy importante, sobre todo porque a mí me cuesta trabajo. Yo sigo siendo alguien que está aprendiendo cómo manejar el poner los límites en muchas cuestiones, pero principalmente el decir no, no estoy dispuesta a todo. Sin embargo, también me he dado cuenta que conforme he ido creciendo y he ido experimentando, pues, dejen momentos, lo que sea, me he dado cuenta que he empezado a poner esos límites y que realmente han tenido un beneficio muy bueno para mí, algo que me ha hecho pues crecer, establecer relaciones muchísimo más fructíferas, si así lo podemos decir. Entonces, pues empezar con el decir no y cómo se maneja en un día a día y de cómo es poner estos límites. Realmente lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre esos límites, porque el decir no es muy sencillo, se oye más bien, no es sencillo, se escucha muy sencillo, parece muy sencillo, pero primero para saber decir no tienes que saber cuáles son tus límites, hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Y por qué lo digo así? Es porque justo hace como 2 semanas que tenía mucho trabajo por estos cambios que les digo y así, estaba hablando con una amiga mía, mi mejor amiga, que le estaba platicando que tenía muchísimo trabajo, que ya no podía, que me habían dejado tan tales cosas. O sea, yo estaba como desahogándome con ella y me dijo, oye, pero pues es que ya has entregado todo lo que te pidieron, ¿no? Y le dije, sí, pues sí, he entregado todo lo que me pidieron y lo haces rápido. Y yo, sí, lo hago rápido porque esta es mi naturaleza. Y me dice, es que como no te van a dejar más cosas, si tú sigues entregando rápido a pesar de que te está costando, o sea, a pesar de que tú no estás poniendo ese límite y te estás durmiendo súper tarde y estás como tú aceptando eso, y adicional, ni siquiera les has dicho, ¿no? O sea, que no puedes porque tienes más cosas, porque tienes otras cosas que entregar. Entonces eso sí me hizo abrir los ojos, porque la verdad, pues es muy cierto, ¿no? En ese momento yo tenía muchísimo trabajo y si me hablaban o me pedían más cosas, lo hacía. Y llegaba un punto en el que, o cuando me dijo esto mi amiga, fue como, híjole, es verdad, porque yo no estoy poniendo ese límite. Yo en ese momento ya estaba pues muy cansada. No es como que no lo pudiera hacer porque lo pude hacer y lo hice, sin embargo ya no estaba siendo bueno, ¿no? Porque por ejemplo no pude grabar este podcast, terminaba como a las 10 11 de la noche y ya lo único que quería hacer era dormir. Entonces, sí, ¿no? Yo digo que aquí es reflexionar sobre los límites, hasta dónde estás dispuesto a llegar o no, y qué estás dispuesto a aceptar, porque va a variar, va a haber personas que me van a decir, oye, la verdad, mi límite, pues no me importa trabajar hasta las 10 de la noche porque a mí me gusta mucho trabajar. Pues está bien, ¿no? Creo que es cada quien, va a depender de cada quien, va a ser elecciones que hagamos cada quien, pero pues justo lo primero que tienes que hacer es reflexionar.
Y la verdad aquí también voy a volver a decir, es practica la empatía cuando se están pidiendo las cosas y de cuando tú tienes que dar algo. Sí, tú piensa en por qué te lo están pidiendo y cuál es el beneficio que van a obtener entre los dos. Y sé claro y directo. Entonces, yo me he dado cuenta y de verdad lo viví la semana pasada, lo he vivido casi todas las semanas que he estado con estos cambios, que un crecimiento o una persona que tiene un alto liderazgo, no solamente en la parte de la posición, porque eso es obvio, pero también en la parte como de comportarse, me he dado cuenta cómo marcan esos límites, muy, muy marcados, pero sí lo dicen de una forma muy respetuosa, muy directa, muy concisa, pero dan a entender su punto, ¿no? Es como el no por esto, esto y esto. Y es algo muy sorprendente porque te das cuenta de ahí del nivel de experiencia y liderazgo que puede llegar a tener una persona cuando marca sus límites y cuando acepta que no pueden tenerlo todo en 2 días o en 3 días, sino que es un trabajo que se lleva a cabo durante un cierto tiempo. Y a veces cuando estás en posiciones de entrada o posiciones a lo mejor ya con un nivel más expertise, no te das cuenta de cómo poder responder. Yo no digo que tienes que ser negativo, tienes que negarte y que tienes que hacer lo que tú quieras, porque probablemente pues en un trabajo es complicado hacer eso, incluso podría ser mal visto. Sin embargo, es marcar esos límites. No te voy a entregar esto porque tengo estas prioridades, por favor te propongo esto. Y eso yo lo empecé a hacer porque a mí me sucedía mucho y actualmente, y les digo que me llegó a suceder bastante, es que nos ponían juntas, nos ponían revisar cosas que la verdad, en términos de lo que yo hacía, no iba a dejar mucho, ¿no? Ahí medía mucho mi 80-20 y realmente lo que tener esas hora y media, 2 horas de juntas, yo le empecé a cuestionar, y eso me lo enseñó una jefa mucho, es el cuestionar realmente si lo que estás haciendo es algo de valor que te va a enseñar, que va a ser bueno para lo que estés haciendo en el trabajo, ¿no? No solo a ti personal, sino como en el trabajo en sí. Cuestiónatelo, porque a veces se hacen las cosas por hacerlas, por entregarles, por quedar bien, por lo que sea, y no cuestionas si es algo que va a obtener un resultado beneficioso para todos y que realmente va a tener esta empatía, esta generación realmente buena de algo valioso versus lo que a lo mejor dirías, oye, pues no, la verdad, esto que me estás pidiendo no me hace sentido por esto y esto y esto. Entonces, obviamente todo esto lo puedes hacer con información, puedes cuestionarlo. El cuestionar todo, no solamente esta parte que les digo, el cuestionar todo en la vida es algo que va a servir mucho y que a mí también me ha servido mucho, porque como yo les decía, entonces yo en ese entonces empecé a cuestionar, cancelaba juntas, era directa y decía, esto no lo podemos hacer ahorita, sobre todo porque, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me buscaban muchos proveedores y la verdad me han enseñado desde mis papás que obviamente todos los trabajos son trabajos y al final de cuentas es darle una respuesta correcta y llegaban puntos en los que a mí me buscaban 2 o 4 proveedores nuevos durante un mes y en otras ocasiones podría darles, no largas, pero podría darles entrada a que me pasaran su portafolio y todo lo demás. Y llegó un momento en donde obviamente como no era prioridad o como no podía darlo de alta por tal cosa o lo que sea de la compañía, pues ellos se quedaban ahí bailando, ¿no? Entonces yo empecé a marcar mis límites desde un inicio y eso lo aprendí con experiencia. De cuando me escribían les decía, ok, muchas gracias por el contacto, por favor mándame tus servicios, lo que sea que me estén ofreciendo. Te confirmo que por el momento no estamos dando de alta a proveedores nuevos, bla, bla, bla. Les daba la explicación y era totalmente sincera, ¿no? Porque al final ellos no se van a sentir mal por un no. Simplemente pues agradecen. Yo creo que porque muchas personas no les contestan o muchas personas ni siquiera les dan seguimiento. Entonces si tú marcas ese límite, tanto te va a servir para ti como para ellos, porque estás respetando y estás generando esta empatía. Y bueno, al final de cuentas, trata de practicar el autocuidado. El poner no te va a ayudar mucho a estos límites, a poder descansar, a poder tener un balance entre la vida que tienes profesional, personal, todo lo que tengamos que hacer en un día a día. Eso te va a ayudar, el practicar el autobalance y realmente que sea un autocuidado
que te vaya llevando más allá y que vayas creando esta forma de ver la vida con ciertos límites, aceptando lo que te va a generar mayores beneficios a ti y a todos los involucrados, pero al final de cuentas también que tú vas a poder dividir las cosas que sí realmente importan y van a tener un impacto bueno versus las cosas que vas a decir, lo estoy haciendo de malas, ni siquiera quiero hacerlo, quiero bla, 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 lo puedo mejorar, puedo cambiar, puedo hacer esto. Pues realmente al decir no te va a abrir muchas puertas que a lo mejor como esta parte negativa se escucha raro o diferente, pero es verdad, es cuando tú practicas y aprendes a decir no, no es como que lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero ese tiempo y esa práctica que vas teniendo, al final de cuentas todo más se va a volver más hábil, ¿no? Todo es práctica y error, práctica y error. Entonces, los invito a marcar estos límites, a realmente reflexionar sobre los límites, como les decía, hasta qué punto tú quieres marcar esos límites y por qué te está pesando marcarlos o por qué sí deberías de marcarlos para tu propio bien y para todos los demás. Entonces los invito a eso porque a mí, en el tema personal, lo que les decía de estas juntas, cuando he aprendido pues de líderes que están en un nivel muy alto sobre cómo se comportan y cómo lo dicen, sobre mi tiempo, ¿no? Porque obviamente también ha habido momentos en los cuales es muchísimo trabajo, como lo que les decía, entonces es aprender a reflexionar hasta donde yo qué sí puedo y qué sí puedo lograr y qué no puedo lograr y ser directo, ser conciso y ver la forma en poder ayudar y tener empatía, sí, pero hasta un cierto límite y hasta un cierto punto. En fin, espero que les haya gustado este episodio cortito. Espero que, la verdad siento que es un episodio cortito, pero que enseña mucho y que les da como de pensar para las siguientes semanas, en los siguientes meses de este 2023. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.